Saludos mortales, amigos y hermanos en la fe. Les saluda aquí su amigo en Cristo, Amós Hidalgo Acosta. Y en esta hora quiero hablar acerca de un personaje importante dentro del movimiento anabaptista y lo que se conoció como la Reforma Radical. Este personaje aparece a principios del siglo XVI y muere a mediados de este mismo siglo. Veamos entonces un poco acerca de el movimiento anabaptista. Anabaptista quiere decir rebautizador. La reforma iniciada por Lutero debía ir más lejos si verdaderamente quería ser obediente al mandato bíblico. Debemos recordar que la reforma de Lutero, si algo enfatizaba, era la reforma de la iglesia, pero desde la plataforma de volver a las escrituras. Sin embargo, el movimiento luterano seguía trayendo tras de sí tradiciones de la iglesia tradicional. Y una de esas tradiciones era el bautismo de infantes. Cuando aparece el movimiento anabaptista, ellos hacen una relectura teológica de este bautismo de infantes y para ellos este bautismo no era válido. No es que lo rechazaran simplemente porque era católico o era de la tradición católica, no, sino que ellos interpretaban que el bautismo era algo mucho más profundo y era fruto de una convicción personal. Es decir, que el bautismo de infantes daba a entender que se es cristiano sencillamente por haber nacido en una sociedad cristiana. Pero para poder ser parte del cristianismo, hay que tomar una decisión y el fruto y la evidencia de esa convicción es precisamente el bautismo. Dentro de este movimiento anabaptista surge Melchor Hoffman. Él era un talabartero y era un predicador laico. Debemos recordar que después precisamente de la obra de reforma con Lutero, de proveer la escritura en el lenguaje del pueblo, aparecieron muchos predicadores laicos. Dentro de ellos estaba Melchor Hoffman. Había sido primeramente luterano, después pasó por la doctrina de Zwinglio y finalmente se hizo anabaptista en Estrasburgo, Alemania. Él fue un predicador apocalíptico que surge en medio de la persecución que estaban sufriendo los anabaptistas. Él predicaba que el día del Señor estaba cercano y que la nueva Jerusalén sería establecida en Estrasburgo. Predijo que sería encarcelado 6 meses y luego vendría el fin. Este personaje recuerda mucho a Girolamo Savonarola en Florencia, en esa predicación de efervescencia apocalíptica. Este predicador Hoffman, con esta ideología de insurrección, abandonó totalmente el pacifismo inicial del anabaptismo. Su teología y su predicación enfatizaba que al acercarse el fin, los hijos de Dios debían tomar las armas en contra de los hijos de las tinieblas. Todo eso también recordaba a esa ideología de levantarse en armas, como sucedió en la revuelta y en la insurrección campesina en el tiempo de Lutero. Sucede que la persecución trajo consigo la necesidad de una intervención divina y de una relectura teológica en lo que estaba pasando. Como sucede frecuentemente bajo la presión de la persecución, la expectación teológica se hizo cada vez más vívida y urgente y muchos se convencieron de que estaban viviendo en los postreros días. Esto es interesante porque ellos entendían que estaban a las puertas del retorno del Mesías. Así como se escribió el libro de Daniel del Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento en tiempos de persecución, asimismo la predicación de Hoffman se da en un tiempo de persecución hacia los anabaptistas.
Hoffman afirmaba que cuando el Señor viniera, les exigiría a sus seguidores tomar la espada a fin de establecer su reino y destruir a sus enemigos. Es decir, que era un llamado intencional a la insurrección. Aunque no se cumple en el tiempo de Hoffman esta ideología que él predicaba, la semilla queda plantada y da fruto en los discípulos de Hoffman, entre ellos Juan Leyden. Mientras que para Hoffman la Nueva Jerusalén debía ser establecida en Estrasburgo, los discípulos que vinieron después de Hoffman llegaron a la conclusión que debía ser en Münster, la Nueva Sion o la Nueva Jerusalén. Ahora los anabaptistas de radicales tomaron la ciudad de Münster con el uso de la fuerza armada e inspirados por la predicación de un nuevo Melchior Hoffman, es decir, Juan Matis. Los anabaptistas en Münster quemaron y destruyeron los manuscritos y obras de arte que estuvieran relacionados con la fe tradicional. Todo lo que estuviera relacionado, tuviera alguna conexión con la tradición católica, debía ser quemado. Juan Leyden, discípulo de Melchior Hoffman, se hizo proclamar rey de la Nueva Sion. Y apelando a la autoridad de los patriarcas, declaró que en Münster, es decir, que en esa Nueva Jerusalén, se debía practicar la poligamia. Es decir, que toda esta ideología, toda esta filosofía teológica apocalíptica desencadenó un caos a causa del fanatismo. Todo esto fue extraído de dos fuentes del mismo autor, de Justo L. González, Historia del Cristianismo y Historia abreviada del pensamiento cristiano. Eso es todo. Muchas gracias.